أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. Hoy, inshallah, pues, como ha dicho nuestro hermano Abdul Wakil, iniciamos la última sesión dedicada especialmente a Maulana Sheikh Nazim al-Qurbushi al-Haqqani. Entonces, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyidi, ya Sayyidi. Solo empezamos por un poco de cronología, ¿no? Que Maulana Sheikh Nazim, que Allah santifique su secreto, nació en Lárnaca, en la isla de Chipre. Nació el 23 de abril de 1922. Era domingo y corresponde al 26 del mes de Sha'ban, de 1340 de la Hijra. Nace en una familia, su padre venía por parte del padre del linaje de Abdul Qadir Jilani, Qadiri, de la tariqa Qadiriya, y por parte de madre de la tariqa Maulevi, descendiente de Maulana Rumi, Jalal Rumi. Y él, una de los rasgos importantes de su infancia, tal como él lo contaba, era que justamente cerca de Lárnaca, Lárnaca es una ciudad costera, es un puerto importante de la isla de Chipre. Entonces, cerca de allí hay un maqam de Hiram. Hiram era sahabi, era compañera del profeta, era hermana de Halima, la que fue madre de la lactancia, ¿no?, de Sayyidina Muhammad. Pues, este maqam actualmente le llaman Hala Sultana. Por Hala, en árabe quiere decir tía. Era tía, era como tía adoptiva, porque era cuando una madre daba lactancia a uno de los bebés, se convertía como en su tía adoptiva, ¿no? Por eso se llama Hala Sultana. Su nombre era Hiram. Hiram estaba casada con un sahaba importante también, que era Ubada Samit. Es un sahaba importante. Y se dice que Hala Sultana, Hiram, cuando escuchó una vez del profeta sallallahu alaihi wasallam que habría una expedición marítima, como fue, que en realidad fue la primera expedición marítima que hicieron los musulmanes a la isla de Chipre. Esta fue la primera expedición marítima que se realizó en tiempo de Sayyidina Uthman, del Jalifa Uthman. Y ya Hiram parece que ya cuando escuchó por primera vez del profeta sallallahu alaihi wasallam que habría esta expedición marítima, ella le pidió al profeta sallallahu alaihi wasallam que estuviese, que pudiera estar en esa expedición. Así que profeta, las paz y las bendiciones sean con él, pues hizo dua y le aceptó que ella estuviese. Finalmente, en tiempos del Jalifa Uthman, hubo esta expedición y ella pudo ir con su marido, que era Ubada Samit, y ella murió solamente llegar a la isla, según parece, porque parece que el desembarco a la isla fue precisamente por Lárnaca, y según parece allí cayó de su montura y murió. Entonces fue enterrada allí. Y este lugar se convirtió en un lugar, un maqam.
importante en la isla de Chipre. Hay una historia sobre las piedras de ese Makam, ¿no? Porque Hiram, cuando estaba antes de parcar, vio unas piedras, y dijo que esas piedras, unas piedras muy antiguas, se las quería llevar de viaje, ¿no? Quería que fuesen con ellas en el viaje marítimo. Así que hubo finalmente un milagro. Parece que los malaicas cogieron y cuando ella murió señalaron este Makam. Pues estas piedras aún están allí en el Makam de Hiram, para la sultana, que pusieron 2 piedras verticales y una horizontal. Y según dice la tradición, la piedra horizontal se apoyaba en una de las piedras y en la otra quedaba en el aire, ¿no? Milagrosamente. Por lo tanto, fue como un Makam milagroso en el que todo el mundo, tanto musulmanes como no musulmanes, consideraban un lugar sagrado. Bueno, entonces, Maulana Sheikh Nazim, alhamdulillah, en su infancia, porque además su abuelo materno estaba al cuidado de ese Makam. Y él, de pequeño, siempre se lo encontraban muchas veces pues, en el Makam. Tenía una gran conexión con ese Makam. Mantuvo esa conexión siempre, alhamdulillah, y decía que era realmente el centro espiritual de la isla de Chipre, ¿no? Bueno, alhamdulillah, así que, bueno, Sheikh Nazim, aquí tenemos una foto de sus hermanos. Él es el más pequeño de la familia, ¿eh? El que está abajo de todo es el más pequeño de la familia. Era el menor de los hermanos. Estudió en Chipre. Cuando Maulana estudió en Chipre, pues la isla estaba bajo el mandato británico, ¿no? Estaban los ingleses allí, estaba el mandato británico. Pero Maulana siempre habló bien de ese tiempo en que estaban los británicos al mando de la isla, porque reinaba la paz y la tranquilidad en la isla. El gobierno británico respetaba a la comunidad musulmana turca, a los griegos, y se mantuvo pacíficamente en ese tiempo. No hubo conflictos, no había conflictos en ese tiempo. Pero claro, entonces Maulana estudió, pues estudió el bachillerato y luego se fue a estudiar a Estambul. Cuando acabó los estudios en la isla, se fue a estudiar a Estambul, y esto fue en el 1940, que es el 1359 de la Hijra. Ahí parece que empezó a estudiar ingeniería química en la Universidad de Estambul, cerca de donde está el barrio de Bayazid, Sultán Bayazid, allí. Y conoció al mismo tiempo que estudiaba, pues él sentía quería estudiar, quería aprender las ciencias religiosas, estamos en un tiempo en que dominaba el mundo laico, ¿eh? En Turquía era en ese tiempo una república laica, tal como la había instalado Atatürk, ¿eh? Pero, alhamdulillah, quedaban sheikhs, y él conoció a Sheikh Jamaluddin al-Lasuni. Parece que fue el primer sheikh que murió en 1955. Se fue como su y que empezó a estudiar con él un poco de Sharia, un poco de árabe. Y luego tuvo como su primer sheikh, maestro espiritual, a Suleiman al-Sarumi.
y fue con él que fue como su primer introductor en el mundo espiritual. Y fue este sheikh que le indicó que realmente su verdadero maestro espiritual se encontraba en Damasco. Así que durante mucho tiempo, Maulana Sheikh Nazim quiso partir para Damasco, pero no había permiso, hasta que finalmente llegó el permiso. En un sueño, el Sheikh Suleimán le comunicó que ya tenía permiso. Y entonces era en el año 1944 cuando él partió para Siria, para Estambul, pero primero viajó a Alepo y luego de Alepo a Hama y de vuelta a Hama a Homs. Y en Homs estuvo durante un año en el Maqam de Khalid ibn Walid. Y en ese tiempo estuvo en este Maqam, pues estuvo estudiando con Sheikh Muhammad Ali Uyun Asud y también con Sheikh Abdullah Aziz Uyun Asud, que eran los hermanos, también Sheikh Khalil Murad y Sheikh Said Subay. Básicamente, pues él estuvo estudiando con estos sheikhs durante este año que pasó en este Maqam de Khalid ibn Walid. En este tiempo, aún estábamos en plena Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estábamos en la Segunda Guerra Mundial. Turquía en la Segunda Guerra Mundial permaneció neutral. Por tanto, en Turquía no había guerra, pero en Siria sí había guerra, porque Siria estaba, en principio, era un protectorado francés, era una colonia francesa, un protectorado francés, pero el gobierno oficial de Francia estaba con los alemanes y por tanto los ingleses se peleaban en Siria si había una guerra entre ingleses y franceses en Siria. Y Maulana Sheikh Nazim nos contaba que cuando él estaba en el Maqam de Khalid ibn Walid, Radio Juan, que ahora esté complacido con ella, pues había bombardeos a menudo de aviones que bombardeaban la ciudad. Y él recuerda que él subía, se encargaba de hacer el Adán, subía al minarete, y Maulana nos contaba que cuando él subía al minarete a hacer el Adán, veía como los malaicas cogían las bombas y las desviaban para que no cayesen en el Maqam. Así que el Maqam de Khalid ibn Walid es un famoso sahaba, como que la mayoría sabéis, ¿no? Que fue llamado la espada de Allah, fue el que llevó todo el yihad en tiempos de Sayyidina Abu Bakr, en toda la finda que hubo en Arabia y luego la conquista de Persia y la conquista de Siria. Por eso finalmente murió en Homs, está enterrado en Homs. Y finalmente llegó, después de un año, que se abrió el permiso y viajó a Damasco. Finalmente era en el año 1945. En el año 1945, aquí tenemos una foto de Maulana con Sheikh Abdullah Dagestani, hay otro sheikh de Damasco. Y parece que llegó al inicio del año 1365, que era Muharram, que corresponde al 1945, y Sheikh Abdullah entonces no vivía en el Monte Qasim, donde estuvo luego el Maqam, sino que vivía en un barrio que se llamaba Hay al-Maidán. Hay al-Maidán estaba cerca de la tumba de Bilal al-Habashi. Bilal
famoso compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, que hacía el Adán, Bilal al-Habashi. Y este Makam de Bilal al-Habashi está en el camino hacia el famoso cementerio de Damasco, donde están enterrados muchas gentes de Ahlul Bayt y de las esposas del profeta y de las gentes que estuvieron en Karbala. Están muchos de los mártires de Karbala también están enterrados en este cementerio. Entonces, Sheikh Abdullah Dagestani, que Allah santifique su secreto, pues estaba viviendo con su mujer y su familia allí. Y allí es donde tuvo el encuentro con Maulana Shignazi, cada su por la. Alhamdulillah, estuvo buscando la casa, finalmente allí estaba Gran Sheikh Abdullah Dagestani esperándolo. Así que cuando llegó a la casa fue bien recibido, alhamdulillah, y inmediatamente hubo un encuentro que duró poco, ¿no? Porque Maulana cuenta que ese encuentro realmente porque duró un día, ¿no? Pero en ese día, un día muy intenso, y Gran Sheikh le inició en la tárica y lo llevó al Makam, como decía Gran Sheikh. Ellos tenían autoridad y permiso para en un día elevar a una persona al Makam más elevado, alhamdulillah. Gran Sheikh vio que Maulana Sheikh Nassim era la persona que estaba esperando para poder pasar el secreto. Por tanto, en realidad ese secreto, Allah sabe más, pero fue en ese día que fue ese encuentro, se produjo, en principio hubo toda esa transmisión espiritual. Maulana cuenta como un sohbet continuo en que Maulana Gran Sheikh le explicó desde el principio hasta el final toda la llegada de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Alhamdulillah, él cuenta su experiencia de cuando hizo el Fajr con Gran Sheikh, pues vio como tuvo la visión de que estaban rezando detrás del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Por lo tanto, pero Maulana tenía una pregunta, porque tenía como la intención de continuar su viaje porque quería ir a Medina al-Munawwara, quería ir a visitar la tumba del profeta. Y era algo que lo tenía como muy intensamente en su corazón, y entonces preguntó a Gran Sheikh sobre este asunto, porque él quería como irse a Medina y quedarse allí en Medina al-Munawwara para siempre. Entonces, Gran Sheikh le dijo, hijo mío, tengo que consultarlo con Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Y el día siguiente le comunicó que el profeta, las paz y las bendiciones sean con él, dijo que aún no era el momento de esto y que tenía que regresar a Chipre. Entonces, Maulana Sheikh Nassim hacía 5 años que no estaba en Chipre. De hecho, desde que salió para estudiar a Estambul, no había vuelto a Chipre. Y no estaba en su programa, en su plan, volver a Chipre. Pero Granche le dijo, no, tienes que volver a Chipre porque tu gente te necesita y tienes que ir allí. Entonces él cuenta que evidentemente obedeció inmediatamente a la orden del Sheikh, se despidieron y se fue a Trípoli para intentar coger un barco. Aquí está la foto
Maulana, no sé si es en Trípoli o la llegada a Chipre. Yo creo que es en Trípoli. Cogió un barco en Trípoli. Pero claro, es que en ese tiempo aún no había acabado la Segunda Guerra Mundial. Estamos en el año 45 y no había transporte. No había transporte. Por supuesto que no había ni aviones y los barcos regulares tampoco funcionaban. Entonces, se encontró a un sheikh, que se llama Sheikh Munir al-Malik, que, lo fue a buscar porque había recibido, eh, antes en aquellos tiempos no había móviles, pero había el móvil espiritual, ¿no? La conexión espiritual funcionaba, alhamdulillah, y había recibido la noticia de que Maulana Sheikh Najib iría a Trípoli y tenía que ir a Chipre y estaba buscando un transporte. Entonces, Sheikh Munir al-Malik lo fue a encontrar, lo llevó a su casa y estuvo varios días allí intentando encontrar un medio para ir a Chipre y finalmente encontrar un barco de vela que según cuenta Maulana, tardaron varios días en llegar a Chipre desde Trípoli. En Trípoli normalmente un barco lo hace en un día, ¿no? Pero bueno, el barco de vela tardó 3 días. Alhamdulillah, Maulana finalmente pues llegó a Chipre y inició pues su misión en Chipre, ¿cuál era su misión en Chipre? Pues expandir la luz del Islam en Chipre en un tiempo muy difícil, en unos tiempos muy difíciles en que todas las comunidades, tanto musulmana como griega, estaban todos pues en ese momento en una dinámica totalmente laica. En realidad nadie quería en ese momento, la gente estaba huyendo de la religión. Y por lo tanto su trabajo no fue un trabajo fácil, fue un trabajo realmente difícil, ¿no? Aquí hay un asunto de que, alhamdulillah, cuando estábamos con Maulana Sheikh Nazim, cuando vino a España, fue ya el año 1997, vino a España y tomamos un barco de Valencia a Ibiza, un barco de transporte grande, un barco grande, y como era otoño, era el mes de noviembre, pues no había nadie en el barco. No era la época de turismo y por tanto estábamos solos en el barco, el grupito que íbamos, con Sheikh Bahuddin y pues íbamos 5 españoles, no sé si éramos un grupito, había algún alemán, un italiano, pues éramos ojalá 10 o 11 personas. Entonces Maulana Sheikh Nazim en ese barco hicimos el Isha y después hizo un sohbet, ¿no? Este sohbet nos dijo que en el año 45, por eso, porque aquí no, lo que cuenta, por ejemplo, Sheikh Hisham no sale este asunto, ¿no? Pero sí eh, sale como un halwa que hizo Maulana Sheikh Nazim con Gran Sheikh Abdullah Dagestani en Medina. Pero según lo que nos contó Maulana Sheikh Nazim en ese momento, en ese viaje, el asunto fue que en el año 45, fijaros que si Maulana llega al inicio de Muharram a Damasco, o sea que el encuentro con Gran Sheikh tiene lugar en el mes de Muharram, pues en ese mismo año, según nos contó Maulana, hicieron un hajj. Maulana Sheikh Nazim con Gran Sheikh Abdullah Dagestani, hicieron el hajj. O sea, fue su primer hajj y con Gran Sheikh. Entonces, nos contó que ese hajj, pues salieron precisamente del Trípoli con un barco
Nos contaban que precisamente, como era el final de la guerra, pues no había barcos tampoco. Al final, el barco de peregrinos consistía en un barco muy antiguo, repleto de peregrinos, y que iba muy lento en las condiciones higiénicas y mínimas. eh, y que tardó de Trípoli a Alejandría 15 días. Y luego de Alejandría a Jeddah otros 15 días. O sea, que este Hajj que nos explicó se hizo en el año 45 con al-Sheikh. Fue un Hajj que para llegar a Jeddah desde Trípoli tardaron un mes. Me acuerdo que nos dijo que cuando llegaron al Mar Rojo empezó un oleaje. Nos decía, ahora recuerdo decir que el Mar Rojo está lleno de tiburones y que Gran Sheikh se puso en la proa del barco recitando salawats, ¿no? hasta llegar a Jeddah. Entonces, llegaron a Jeddah, hicieron el Hajj y luego nos contó que fueron a Medina, estuvieron en Medina y en Medina hicieron un halwa, un retiro, una seclusión en una casa de Medina en la cual nosotros estuvimos cuando hicimos el primer Hajj, porque es el único que quedaba en pie del antiguo barrio de Medina. En el año 1991 aún quedaba en pie esa casa. Esa casa pertenecía a un sheikh de Medina y allí también estuvimos nosotros alojados. Nosotros cuando hicimos este Hajj de 1991, estuvimos en esta casa para hacer los 40 salats en la mezquita del profeta, quiere decir 40 salats son 8 días, ¿no? 8 por 5, 40. ¿No? Hicimos estos 8 días y mientras estuvimos haciendo estos 8 días estábamos alojados en esta casa. Luego fuimos a Meca, íbamos con este autobús de los alemanes, autobús de tercera mano, sin aire acondicionado. Hicimos el Hajj y luego hicimos el Hajj lo hicimos con Sheikh Hamdan, que nos estaba esperando en Meca. Lo habíamos encontrado en Damasco y luego él fue directamente a Jeddah, luego a Meca, hicimos el Hajj con él, estuvimos en Arafat con él, y luego volvimos con él a Medina en autobús. Entonces, Sheikh Hamdan nos dijo, no, tenemos que hacer otra vez 40 salats en la mezquita del profeta. O sea que volvimos a estar 8 días más en esta casa, alhamdulillah, donde nos enseñaron allí el cuarto donde hicieron la seclusión, Gran Sheikh con Maulana. Pues, que Maulana nos dijo que estuvieron un año de seclusión en esta casa. En esa seclusión, Gran Sheikh, él cerró todas las ventanas, estaban totalmente oscuras y solamente con una vela. Entonces, Gran Sheikh estaba en seclusión total allí, no salía de allí y tampoco veía la luz del día. Pero Maulana Sheikh Nassim tenía permiso para ir a hacer los salats a la mezquita del profeta, o sea que él iba a hacer todos los salats a la mezquita del profeta, iba y volvía y tenía que hacerlo de manera de que tanto a la ida como a la vuelta no tenía que estar mirando al suelo solamente sus pasos y no hablar con nadie ni entablar conversación con nadie. Solamente si alguien decía salam aleikum salam, ir a la mezquita y volver. Entonces, Maulana nos dijo que estuvo un año en esa ejecución y sí, en el libro de Sheikh Hisham sí que cuenta esta seclusión, pero claro, no la cuenta como... Tiene un comentario sobre esta seclusión, pero
no la está situando en el tiempo. Pero bueno, Maulana nos dijo que fue en el año 45 y Gran Sheikh estaba continuamente, eso sí, no lo contó Maulana, estaba continuamente haciendo dua. Gran Sheikh dice que no dormía, estaba continuamente haciendo dua. Y, y sus duas dice que nunca repetía un dua dos veces, era continuamente, siempre duas diferentes, ¿no? Y también decía que muchas veces no comprendía lo que decía porque Gran Sheikh en esos momentos estaba hablando en la lengua, esa lengua que se llama la lengua siriaca, la lengua del paraíso primordial, ¿no? El siriaco, al-Logata Suraniya. Alhamdulillah. Cuando alguien pregunta, ¿cuál era la lengua del paraíso? Y algunos dicen, no, es el árabe, no es el árabe, no es el árabe viene de esta lengua. Entonces esta lengua es como la lengua de la que vienen todas las lenguas, ¿vale? Esto. Entonces en árabe se llama al-Logata Suraniya, quiere decir el siriaco, le llaman el siriaco. Entonces, por ejemplo, hay un libro de un sheikh marroquí que escribió sobre un wali que se llamaba Abdulaziz al-Sabah, un wali de Marruecos, ¿no? Que no había estudiado, que era humilde, que no había estudiado, ¿no? Pero tenía esa ciencia como Sheikh Abdullah, ¿no? Es una ciencia infusa, tiene la ciencia infusa. Entonces, este Sheikh Abdulaziz al-Sabah cuenta que está enterrado en el Fez. Su discípulo escribió el libro. Su discípulo escribió el libro. Y él cuenta que él que él tenía acceso al Diwan de los Awliya Allah, que es el Diwan de los Awliya Allah, es la asamblea de los santos, ¿va? La asamblea de los santos. Y el acceso a la asamblea de los santos. Decía que en esa asamblea eh, los, se habla la lengua siriaca. ¿Eh? Pero cuando aparece Rasulullah, entonces por respecto a esto, hablan árabe, ¿no? Esto es lo que decía el Sheikh Abdulaziz Al-Sabah. Maulana sobre esto decía que Gran Sheikh, por supuesto, eh, estaba en esta asamblea de los santos, que todos no todos los walis tienen acceso a esta asamblea. Esta es la asamblea, llaman al Diwan al-Awliya. Entonces Maulana decía eh, que Gran Sheikh le había puesto a la entrada de esa asamblea, por lo tanto, él sabía quién entraba y quién salía, ¿no? Eso es lo que decía Maulana, que él sabía. Entonces, había un sheikh que pretendía decir, no, este no está porque no lo he visto entrar yo. Alhamdulillah. Entonces, Maulana no decía de sí mismo que estaba en la asamblea, sino decía que el Gran Sheikh le había dejado la puerta, estaba de portero, entonces había los que entraban y los que salían. No, mashallah. Entonces, el Gran Sheikh, Abdullah Dagestani, pues su halwa era pues, un año sin salir del cuarto y leyendo con una vela, estando y haciendo continuamente eh, despierto, despierto y haciendo duas y recitando el Corán. Así que bueno, al final de este halwa es como fue para Maulana Sheikh Nasir, pues ya adquirió un backup, ¿no? Como os podéis imaginar, ¿no? Después de este halwa de un año en Medina al-Munawwara. Después, pues, Maulana Sheikh Nasir hizo muchísimos más halwas.
Y, por ejemplo, hizo un halwa en el Maqam de la Duca del Gilani, ¿no? Por ejemplo, esta foto, Maulana sale con el turbante de Abdul Qadir Gilani, ¿no? Esta foto es después del halwa en el Maqam de Abdul Qadir Gilani, ¿no? Sheikh le ordenó que fuese al Maqam, a Bagdad, ahí en Bagdad, y ahí hizo 40 días en el Maqam. Justamente hay una anécdota curiosa de que cuando acabó esta seclusión en el Maqam de Abdul Qadir Gilani, pues el que le estaba cuidando del Maqam, que Maulana le regaló su yuba, la yuba con la cual había hecho este halwa, se la regaló al que le había, al guardián del Maqam, ¿no? Al que le había estado cuidando durante este halwa. Y resulta que esta yuba, este hombre, este guardián del Maqam, cuando vino otro sheikh a visitar el Maqam, otro sheikh Qadri que venía de Lahore, le regaló la yuba. Entonces esta yuba finalmente pasó a Lahore, al Maqam de Ibn Ali al-Hujuri, del cual hemos hablado ya anteriormente, al-Hujuri, que está allí en Lahore. Y cuando Maulana Sheikh Nazim fue a visitar este Maqam en Pakistán, el que cuidaba el Maqam, el Sheikh del Maqam, le contó a mí que le quiso regalar esta yuba. Digo, esta yuba que me la han regalado. Entonces Maulana dijo, esta es mi yuba, la yuba que yo hice el halwa en el Maqam de Abdul Qadir Jilani, que ha llegado hasta aquí, mashallah. Dijo que se la quedase, que la guardase, alhamdulillah, que tenía mucha baraka, alhamdulillah. Entonces, durante los años que estuvo en Chipre, desde el año 45 hasta el año 52, hasta el 1952, que es cuando Maulana se casa con Haj Amina, en el año 52. Haj Amina es discípula también de Gran Sheikh Abdullah Dagestani. Entonces se casan en el año 1952. Y entonces Maulana Sheikh se va a vivir a Damasco. Pero va a Chipre todos los años y está en Chipre el mes de Rajab, Shaban y Ramadán. Y se encarga de todos los años de llevar a los peregrinos chipriotas, los musulmanes chipriotas, de llevarlos al Hajj, a la peregrinación todos los años. El resto del tiempo pues vive en Damasco, ¿no?, con su familia, en una casa que está muy cerca del Maqam de Gran Sheikh, vive en el mismo barrio, en el Monte Qasyum. Aquí hay una foto del Monte Qasyum, ¿ves? Cuando está subiendo por el Monte Qasyum cerca del Maqam. Está Gran Sheikh Abdullah Dagestani, Maulana Sheikh. Entonces, Maulana Sheikh Nazim tenía una casa cerca del Maqam. Y ahí vivía con su familia, cerca de Gran Sheikh, en el Monte Qasyum, muy cerca del Maqam de Muhyiddin Ibn Arabi, que está, como decimos, al inicio de la cuesta hacia Monte Qasyum, ¿no? Entonces, o sea, en línea recta a lo mejor hay 500 metros. Lo que pasa es que hay subida y nada. Entonces estuvo
en esos tiempos que estaba, que pasaba en Chipre, sobre todo ya a partir de los años 50, había ya, empezaba a haber muchos disturbios en Chipre, no era nada fácil la situación en Chipre. Yo me acuerdo que de pequeñito, cuando mi padre trajo la primera televisión a casa, debía ser en los años 55, 56, me acuerdo que el telediario, solo había un canal y el telediario, y las noticias que salían todos los días, ya me acuerdo, era Chipre. Era Chipre porque había conflictos con el arzobispo Macarios y el general Grivas, que era el que llevaba el asunto de los cristianos allí. Bueno, había... Bueno, Maulana Shahnazi siempre se llevó muy bien con el patriarca Macarios, porque intentaban una coexistencia pacífica entre las comunidades cristianas y musulmanas, ¿no? Eh, y la verdadera dificultad estaba en esas mismas comunidades musulmanas, porque la mayoría eran todos gentes. En ese momento, la mayoría de la gente era pro Ataturk, ¿entiendes? Eran laicos, la voluntad de Turk. Entonces, en principio no querían saber nada de religión. Y en ese tiempo estaba prohibido hacer el Adán en árabe, había que hacerlo en turco, ¿no? Pues Maulana, desde que llega a Chipre, empieza a hacer el Adán en árabe y está en la cárcel varias veces, va acumulando casos judiciales por hacer el Adán en árabe. Y hasta que cuando ya estaban a punto ya de hacerle una orden definitiva de encarcelamiento, parece que hubo en ese momento el cambio de gobierno y, y se cambió, o sea, se cambió la orden, se cambió esa orden, y a partir de entonces se dejó hacer el Adán en árabe, ¿no? Pero, por ejemplo, como cosa curiosa, ¿no? Estando en Chipre, por ejemplo, uno de los, bueno, murids, ¿no? Famosos de Chipre, ¿no? Que ha muerto, que toda que la tenga misericordia de él, ¿no? De Hussein, ¿no? El famoso, le llamamos Hussein Computer, ¿no? Hussein Computer, famoso, ¿no? Que siempre estaba con Maulana, y Maulana le daba. Siempre todo el mundo pregunta, ¿y por qué Maulana le da tanto? Que era un personaje fuerte, ¿no? ¿Cómo decir? ¿Cómo es que Maulana le da tanto, como decimos aquí, cuartelillo aquí a esto? Eh, y una vez me lo explicó él que su abuelo, el abuelo de Hussein, que vivían en un pueblo de Chipre, ¿no? Un pueblo de Chipre, era el único lugar, o que el abuelo era como el jefe del pueblo, era el único lugar que no eran pro Ataturk, que eran pro otomanos, ¿no? Y que cuando llegaban las gentes de Ataturk allí a hacer su esto, las mujeres salían de sus casas y les tiraban macetas ahí a entonces, eh, Maulana siempre apreció mucho, ¿no? En esos tiempos que, que en ese pueblo era el único pueblo donde realmente Maulana era bien recibido. Y bueno, Hussein, que llama Hussein Computer, que Allah tenga misericordia de él, que murió hace poco. eh, pues era el nieto de ese personaje que mantuvo eso, que mantenía el espíritu otomano en la isla de Chipre.
Entonces, alhamdulillah, Maulana pues fue puesto muchas veces en Halwa y hasta hubo sí, eventos, bueno, muchos eventos. Uno de los eventos importantes fue Maulana, Gran Sheikh le indicó una vez a Maulana de ir al Líbano, y que allí se encontrarían a los que serían luego sus dos discípulos más cercanos, que fue Sheikh Hisham y Sheikh Hamdan, ¿no? La familia Kabani. Entonces, en el año 71, porque el padre, por ejemplo, el padre de la familia Kabani, el padre de Sheikh Hamdan y Sheikh Hisham, tenía en Beirut, tenía una casa antigua, una casa otomana importante, ¿no? Y tenían un negocio había un negocio de telas y tenían ahí un negocio próspero en esa casa, que era una casa grande otomana, ¿no? Y parece que allí estuvieron Maulana Sheikh Nazim y Gran Sheikh una vez cuando operaron a Gran Sheikh del apendicitis. Tuvo una operación de apendicitis. Gran Sheikh estuvo en esa casa convaleciente y que Maulana Sheikh Nazim quiso también que estar con él. Dijo, pues si Gran Sheikh se opera de apendicitis, yo también. Y así, estuvieron los dos allí y estaba Sheikh Hamdan y Sheikh Hisham pues cuidándose de ellos, ¿no? En esa casa, ¿no? Entonces el padre Kabani, el padre de los Kabani, pues era también un discípulo de Gran Sheikh y muy devoto de Gran Sheikh. Entonces, el padre de Kabani pues murió en el 1971. Pero ahí sucedió algo realmente asombroso, ¿no? Porque Maulana estaba en Chipre y de pronto llegó de improviso a Beirut. Sí. Y todo el mundo se preguntó, ¿por qué ha venido, no? Como ya fuera de temporada. No estaba previsto que llegase en ese momento a Beirut. Y les dijo, fueron a recibirlo, Sheikh Hamdan, Sheikh Hisham, les dijo, es que vengo a hacer el janasa de nuestro padre. Pero si nuestro padre no está enfermo, Dios, va a morir, ¿no? Entonces, eh, eh, llegaron a la casa y solamente llegaron a la casa y el padre se había puesto enfermo y tal. Y efectivamente, Maulana empezó a recitar Yasin y antes de que acabase el Yasin murió el padre, ¿no? Entonces, como que había recibido la noticia de que el padre de los Cavani pues iba a morir en ese día. Eso fue en el año 71. Y en el año 73, en el año 73, que hay también hay una foto, ¿no? Hay una foto del Hajj, hay una foto del aquí, este Hajj, ¿no? Bueno, este Hajj que está Maulana con Sheikh Hamdan y Sheikh Hisham, ¿no? Es decir, que este es el último Hajj que hizo Maulana, ¿eh? Este es el último Hajj que hizo en el año 1972. O sea que el año 1971 parece que es cuando muere el padre de los Cavani y este año 72 hacen este Hajj, que es el último Hajj que va a hacer Maulana Ignacio. Pero Maulana Ignacio estuvo desde el año 45 hasta el año 72, yendo todos los años al Hajj con el grupo de gente.
Entonces el año 73 es cuando muere Gran Sheikh Abdullah Dagestani, el año 73. Parece que era Ramadán, era el mes de Ramadán. Entonces, Maulana Sheikh Nassim no estaba en ese momento, no estaba en Damasco porque precisamente los meses de Rajab, Shaban y Ramadán pues los pasaba en Chipre. Entonces murió Ramadán, Gran Sheikh. Entonces vino mucha gente al Janasa, al entierro. El Janasa se hacía en la mezquita de Muhyiddin Arabi, allá abajo, ¿no? Después se subió el cuerpo para enterrarse ahí en el Maqam, en su casa, donde estaba la Zawiya, la verga de Gran Sheikh. Eh, Hicieron el Janaza y subieron a la casa, pero estaban esperando que llegase Maulana Sheikh Nassim para enterrarlo, ¿no? Porque había dicho que no se, les había dicho que no lo enterrasen hasta que él llegase, ¿no? Entonces, parece que como todo el mundo estuvo esperando, había muchísima gente, era Ramadán, estaba todo el mundo, la mayoría de la gente se empezó a ir, y ¿verdad? Que Maulana llegó antes del Magreb, no sé si llegó por el Aser o llegó a última hora. Nadie sabe cómo llegó desde Chipre, porque se enteró, enviaron la noticia y enseguida nadie sabe cómo realmente llegó hasta Chipre, hasta Damasco, pero cuando llegó dijo, vamos a repetir el Janasa, repitieron el Janasa y volvieron a subir el cuerpo hasta el Maqam y entonces Maulana Sheikh Nassim dijo que saliese todo el mundo, enterró, y se quedó él solo con Gran Sheikh. Y Sheikh Hamdan y Sheikh Hisham pues estaban allí, se quedaron escuchando, ¿no? Y vieron, mashallah, que Maulana, cuando iba de hecho siempre que iba al Maqam de Gran Sheikh, estaba en una conversación, pues una conversación larga con Gran Sheikh, ¿no? Alhamdulillah. Mashallah. Entonces, estamos en el año 1973, justamente muere Gran Sheikh, y en el 1974, pues, justamente se produce esa guerra que hubo en Chipre, ¿no? Bueno, invasión turca, porque el conflicto entre las comunidades musulmanas y cristianas había llegado, entre turcos y griegos, había llegado a su... ya se había producido una guerra civil allí, entonces es cuando hubo la invasión turca y la división de la isla en dos. Es a partir de entonces que Gran Sheikh, antes de morir, pues por supuesto le nombra a Maulana su heredero, Abdullah, y le dice que tiene que empezar a ir a Occidente, ¿no? Hay una historia curiosa precisamente porque el otro día eh, preguntaba a la gente sobre la historia de Gurdjieff y tal. Bueno, la historia de Gurdjieff que tuvo lugar antes no puedo decir, no tengo ninguna información directa, ¿no? Pero sí que la visita de este inglés Bennett, ¿no? De Bennett, famoso, que bueno, escribió un libro sobre su encuentro con Gran Sheikh en Damasco, ¿no? Este hombre que sí que conocemos la historia más directamente, ¿no? Porque en, eh, en Órgiva vino a instalarse aquí como vecino nuestro, una persona que se llamaba eh, Romy von Bissing, ¿no? Romy von Bissing, que ya murió, era mayor, pero que había sido
discípulo de Gurdjieff, de hecho había conocido a Gurdjieff, sí que había sido discípulo de Gurdjieff, y después era muy amigo de Bennett. Entonces, este hombre, Romy von Bissing, eh, Ronnie, no, eh, estaba en Chipre en los años 50, estaba en Chipre, trabajaba para el Foreign Office, para el gobierno británico, y estaba en Chipre. Y entonces él había conocido a Maulana Sheikh Nazim en Chipre. Entonces, cuando Maulana pues tenía, en los años 50, Maulana tenía 30 años, no sé, pues mejor, un poco más, como, un poco más joven que la foto esta, ¿no? Más o menos. Y incluso cuando Maulana vino aquí a Órgiva, pues hicimos un desayuno y vino eh, entonces vino a desayunar con nosotros Von Bissing con su mujer, que ambos estaban en Chipre cuando estaba Maulana, ¿no? Y recordaban, y ese día recordaron un día que invitaron a comer a Maulana a su casa, ¿no? Entonces les invitaron a Maulana a comer a su casa y Maulana vino y recordaban que Maulana llegó a la mesa, que habían preparado una mesa estilo inglés, y Maulana les dijo, falta lo más importante. Y dijo, el pan, la sal, el aceite, mira, aquí está. Lo había hecho. Entonces ellos recordaban esta anécdota con mucho cariño, ¿no? Cuando les invitamos a desayunar aquí en el Cortijo Baraca, ¿no? Aquí en Órgiva, pues aparecieron ellos, estaba Maulana, y les recordaron esta anécdota. Y Maulana se reía mucho. Entonces este hombre era muy amigo de Bennett. Cuando Bennett vino primero a Chipre, y este hombre le presentó a Maulana y quería ir a Damasco, entonces concertaron, a través de este hombre, concertaron la cita de Bennett con Grand Sheikh, ¿no? Por lo tanto, Bennett tuvo un encuentro con Grand Sheikh y de alguna forma ellos por lo menos este hombre, el Ronnie von Bissing, pues pasó dijésemos, de pertenecer al grupo de Gurdjieff, hicieron un nuevo grupo llamado el Subud, que era seguidores de un tal Mohammed Subud indonesio, hicieron este Subud, ¿no? No sé si Bennett también pertenecía al Subud, no sé si pertenecía al Subud, no lo sé, pero la cuestión es que están de vecinos nuestros de nuestra derga, están allí el Subud, allí, toda la gente del Subud están de vecinos nuestros, o sea que, mashallah, alguna sabiduría habrá en todo eso, ¿no? Entonces, bueno, sí que este encuentro que está explicado aquí de Bennett con Grand Sheikh, pues parece que está muy detallado y que Grand Sheikh le envió como a Inglaterra como para abrir el camino, ¿no? A Inglaterra. Por eso Grand Sheikh Abdul Stein enseguida dijo que envió a Maulana Sheikh Nazim a Inglaterra, ¿no? Tenía que ir a Inglaterra, especialmente hacer de Londres como su centro de expansión de la Tariqa. Y por eso Maulana Sheikh Nazim, a partir de la muerte de Grand Sheikh, que es en el año 73, pues a partir del año 74, pues empieza a ir a Inglaterra. Aquí tenemos una foto de... déjala un rato, no, déjala, tranquilo. Peckham Mosque, en su momento de apogeo, mashallah. En el mes de Ramadán, cuando hacíamos allí el Tarawih, y luego, eh, fijaros que está Maulana, detrás de Maulana está Green Sheikh, vestido de verde con la pandereta, y luego está otro hermano turco con la bandera, ¿no? La bandera, ¿no? Que iba ondeando la bandera. Cuando hacíamos después del Tarawih, cuando acabábamos, empezamos, eh, estaba siempre ondeando la bandera, ¿no? Y bueno, mashallah, ya, bueno, había un buen ambiente allí, ¿no? Como ya podéis ver, el ambiente. Mashallah.
Y luego siempre había bayat o matrimonio, o asuntos que se producían después allí, ¿no? Alhamdulillah. Entonces, pero el año 74, cuando Maulana empieza a ir a Londres, aún no está Peckham Mosque ni las mezquitas que hay ahora en Londres, sino que estaba en una casa muy modesta. Tenemos testigos de ese tiempo. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un hermano que tiene una casa aquí en Órgiva, vive en New México, pero viene en mitad del año aquí, ¿no? Benjamín y Rabia, ¿no? Hay que mencionarlos porque son uno de los primeros murids de Maulana, que estuvieron en el tiempo en que Maulana empieza a ir a Londres. Creo que si no es el año 74, será el 75, porque ellos se hicieron musulmanes en Jerusalén, porque ella era de Jerusalén, él es de Holanda, pero luego emigraron a Estados Unidos y viven en New México. Ellos estuvieron desde el principio con Maulana en los primeros tiempos, cuando aún no había ninguna mezquita y Maulana estaba en una casa particular y como explicaban, y Maulana también nos lo ha explicado, pues Maulana lo que hacía es que él preparaba la sopa Rabani, y venga, alhamdulillah, invitaba a la gente y venía gente, empezó a venir gente, alhamdulillah, y poco a poco. Pues estos fueron los primeros, dijésemos, occidentales, porque en estos tiempos fueron los murids occidentales. Turcos no había muchos, pocos, muy pocos turcos. Aunque sí que había una comunidad turca en Londres, ¿no? Y había contactos, pero los primeros que aparecen son sobre todo occidentales, sobre todo ingleses y americanos. Por ejemplo, tenemos otro hombre que también viene de vez en cuando por aquí, que se llamaba Ibrahim Shukrullah, Ibrahim Shukrullah, que hace los primeros libros, edita los primeros libros de Maulana, que también está en Estados Unidos, aunque me parece que es de origen alemán, no sé. Pues él nos contaba no hace mucho que él hizo de chofer de Maulana y condujo desde Damasco hasta Londres, ¿no? Vale, vale. Entonces estos son los primeros, y también, bueno, Sheikh Hassan de Alemania, pues aparece un poco más tarde, en el año 79, parece, 78, 79. Son los primeros discípulos occidentales, y entonces ya y también en esa época de los años 70 es cuando Maulana compra, bueno, la regla para la casa actual de Chipre, ¿no? Porque fue después de esa división de la isla que hubo en esa división hubo gran caos con las propiedades de un lado y del otro, de gente que estaba en un lado y por otro. Bueno, en ese momento Paula es cuando arregla el asunto de la casa, y es la casa donde conocemos y donde vivió después, ¿no? Esto también sucede en los años 70. Y alhamdulillah, aquí vemos la foto en la casa. Pues esa foto debe ser del principio de todo, de cuando entran en la casa de Lefka, en Lefka. Decía Lefka. Mashallah. Entonces, poco a poco, Maulana, aquí vemos a Maulana haciendo el Adán desde la ventana de la casa, mashallah. Ya. A partir de ese momento, ya en los años 80, cuando eh,
ya hay más gente que viene, que acude, y entonces se compra Peckham Mosque, pero antes de Peckham Mosque había una antigua sinagoga. ¿Cómo se llama? Había una antigua. ¿Eh? ¿Eh? No, no. Santans era un antiguo convento católico de monjas. No, antes, lo primero de todo es la sinagoga, que está en un barrio, cerca del barrio judío que hay, ¿cómo se llama? Me parece que se llama Stanford Hill, Shaconall Lane, no me acuerdo la calle de ahí, el barrio. Ahí hay una sinagoga que se convirtió en mezquita, y ahí es donde hacíamos el Yuma. Maulana iba allí a hacer el Yuma. Eh, y después se compró Peckham Mosque, que era una antigua iglesia victoriana, anglicana, ¿no? Que ahí se acomodó para que pudiésemos dormir allí, y había una parte para las mujeres, y para los hombres, todo eso, ¿no? Y, y finalmente se compró el convento de Santans, que es un convento de monjas católicos que había, ¿no? De hecho, Maulana, de hecho, no quitó las cruces de arriba que había en el edificio y tal, y a la entrada donde es la mezquita, y a la entrada aún está escrito Ave María Gratia Plena Dominus Tecum, ¿no? Está ahí, está escrito. Ave María Gratia Plena Dominus Tecum, ¿no? Saludo del ángel a María, ¿no? Ave María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Maulana considero que esto está conforme al Corán, ¿no? Ave María, gracia plena Dominus tecum, está conforme al Corán. Alhamdulillah. Bueno, alhamdulillah. Y a partir de entonces, pues, mashallah, cantidad de gente va viniendo de todas partes del mundo, mashallah. Como dijo Maulana, una vez le preguntaron, alguien le preguntó, Maulana, ¿cómo hace usted publicidad para que haya tanta gente? Y Maulana dijo, no, nosotros no hacemos publicidad. Pero ponemos un poco de miel y las abejas empiezan a venir. Pues se visualizó esto, ¿no? Bueno, a partir de, claro, la historia ya posterior, pues ya es la historia ya más conocida. He intentado explicar un poco la historia antes de la muerte de Grancher, los años 70 hasta los años 80, la expansión en Londres. Realmente Maulana iba entonces todos los ramadanes a Londres. En realidad iba antes del Ramadán y luego se quedaba después del Ramadán y viajaba por Inglaterra. Luego iban en coche hasta Alemania, pasaban muchas veces por Holanda, iban a Alemania, y la vuelta, y muchas veces regresaba en coche desde Alemania hasta Chipre, ¿no? Alhamdulillah. Tuvimos la suerte de tener a Maulana, pues en España, en el año 1997. Hay unas fotos aquí, a ver, ¿sabes? Unas fotos ¿eh? De Maulana en la Alhambra. Está la foto de Maulana en la Alhambra. Mashallah, la famosa visita de Maulana a la Alhambra. Alhamdulillah, ¿eh? La foto ha quedado. Mashallah. Luego hay una foto en Ibiza, ¿no? Esto fue en Ibiza. Estamos en Ibiza. El que está al lado suyo es Haji Orhan, un turco que estaba con nosotros ahí en la playa de Ibiza. Eso da. Y luego este es
del viaje, el viaje ya de vuelta final que de Barcelona a Madrid, que pararon en el sitio a hacer el salat y tal. Allora, eso, allora. Alhamdulillah. Bueno, yo creo que podemos contar muchas cosas, pero pues que la gente pregunte y vamos viendo, ¿no? Porque hay muchas anécdotas de Maulana y podemos contar, pero creo que es mejor que vayan haciendo algunas preguntas, ¿no? Y vamos viendo. ¿Hay algunas preguntas ya hechas por hacer? Bien, las mentiras, los asesinatos de los hermanos Campbell. Quienes dicen que habría dicho primero sí, ¿no? Y luego sí. Sí, pero, a ver, Gran Sheikh Abdullah Dagestani, dijo, mi sucesor es Maulana Sheikh Nazim, y luego luego Sheikh Hamdan y luego Sheikh Hisham. Eso lo dijo Sheikh Abdullah. Pero eh, el asunto está en manos de Maulana Sheikh Nazim. Joder, no, está en manos de Sheikh Nazim. Por eso eh, sabemos que Maulana Sheikh Nazim, antes de morir, habló con Sheikh Hamdan y Sheikh Hisham para que dijésemos, es decir, que ellos eran jalifas de Gran Sheikh Abdullah Dagestani, pero que renunciaran. Que Maulana nombraba sucesor a su hijo Sheikh Mehmed y que ellos que lo tenían, que lo aceptase, ¿no? Se lo pidió con buena bab, ¿no? Eh, pues, bueno, pues Sheikh Hamdan enseguida dijo que sí, que no tiene. Como decir, alhamdulillah. Alhamdulillah. Y, y a Sheikh Hisham, pues que le costó un poco más, ¿no? Aceptarlo, ¿no? Pero la sucesión de cada Sheikh está en manos del Sheikh, ¿no? Es, lo que dijo el Sheikh Abdullah Bistani concierne en primer lugar a Maulana Sheikh Nassim. Lo demás está en dependencia de lo que diga Maulana. El verdadero heredero es Maulana. Entonces, el Maulana como heredero puede cambiar el asunto según según las circunstancias. ¿Eh? Se ha dicho que el Papa renunció porque se va. Ah, bueno. No, aquí se comen las letras, pero ya entendemos. No, no. El encuentro de Maulana con Benedicto está filmado y está perfectamente. O sea, sabemos lo que hubo, ¿no? El intercambio que hubo. Otra cosa es eh, eh, que ese encuentro, el impacto de este encuentro en el Benedicto finalmente acabase con su renuncia. Eso es otro asunto. Pero no es que hubiese una cosa directa, que me van a decir, oye, mira, renuncia, que tal. No, simplemente que el impacto del encuentro, pues finalmente, posiblemente, pues precipitó
algo que el pobre Benedicto pues ya a lo mejor lo tenía ya como diciendo, supongo que a lo mejor el Papa pues, ya tenía ganas de dimitir, pero no sabía cómo, pues al final pues como pues, ese encuentro pues, fue como un convulsivo para precipitar esto, ¿no? ¿Qué hay de tiempo que tocando un payaso en Maulana, que es campeón, no me dan, eso es verdad. Eso te pregunta. Bueno, mira, vamos a ver, en el caso de Erdogan, eh, sí que es cierto porque un hermano de aquí España que fue a un encuentro en Turquía y saludó a Erdogan y le dijo, y él, sin que se lo preguntase, le dijo, yo soy discípulo de Maulana Ignacio, o sea, que lo dijo él, o sea que pues si lo dijo él, pues será que sí, ¿no? Alhamdulillah. Y en cuanto a Muhammad Ali, sí, hizo bayat con Sheikh Hisham. Creo que sí, sí. Sí. Y en cuanto al rey Carlos, bueno, amigo, aquí ya aquí ya es más delicado esto, ¿no? ¿Entiendes? Había una hermana que murió, que tenía mucha relación con esto y había dicho que sí, pero que estaba una cosa secreta. Aquí no podemos. Sabemos que había una relación, sabemos que había una relación, ¿entiendes? Que sí que había una relación, ¿eh? Que ser que sí, que hizo Bayat y había una relación, pero no podemos, porque en cualquier caso hubo lo que hubo, es algo que se mantiene en secreto, ¿no? ¿Entiendes? A ver, Maulana nunca dijo, mira, el rey Carlos o el príncipe, no. Pero sí sí que tenía relación, y me acuerdo que Maulana, por ejemplo, cuando sí que el príncipe Carlos le envió ese libro que publicó, un libro que publicó, ¿cómo se llama? O sea, eh, sobre ecología y sobre... pues ese se lo envió a Maulana y Maulana hizo un comentario del libro. ¿Sabes? Alhamdulillah. No está claro. Eh, Vamos a ver, el eneagrama tal como se entiende hoy en día, o lo que se está dando como enagrama, es decir, algo que es en un aspecto psicológico, ¿no? Que está a un nivel psicológico, pues creo que tiene muy poco que ver con lo que... A ver, por ejemplo, vamos a ver. Sí que Maulana, que está expuesto en el libro de Sheikh Shambo, hablando de los lataif, ¿no? De los lataif, de los puntos sutiles, ¿no? Entonces, se dice que hay 5 lataif, ¿no? ¿Sí? Que están considerados en la Tariqa Naqshbandi, ¿no? Como, que es el lataif del qalb, que sería el corazón, ¿no? ¿Sí? Luego del sir, luego el sir, el jafá y el akhfa. O sea, el corazón, el qalb, el secreto del secreto, lo oculto y lo más oculto.
Entonces, en un momento dado, Sheikh Abdullah habla de que estos Lataif están conectados con ciertos profetas. Por ejemplo, dice que Latifatul Qalb está relacionado con el profeta Adam, porque se trata o sea, el Qalb es el corazón físico, sería, ¿no? Entonces está relacionado con el profeta Adam. Y está asociado al corazón amarillo. ¿Eh? Y el siguiente, que sería el Sir, el secreto, que es como, esto es como el corazón, círculos concéntricos dentro del corazón, ¿no? El Sir, el secreto, pues está relacionado con el profeta Nuh, con Noé, y el corazón, el color sería el rojo. Y luego el Sirul Sir, el secreto del secreto, estaría relacionado con ambos, Abraham y Moisés, y su color sería el blanco. Y luego el Jafá estaría conectado con el profeta Jesús y el color sería el verde. Y el Akfa, el más oculto, está relacionado con el profeta Muhammad y el color es el negro, ¿no? Y entonces se habla que estos Lataif, estos puntos sutiles, están a cargo de 9 Grand Sheikhs, ¿no? 9 Sheikhs Naqshbandis. Entonces, bueno, hay el número 7, y el número 9, y el número 5, ¿no? Y tiene muchos significados. Sabemos que todos estos números tienen muchos significados. Que en ese contexto habría 9 grandes sheikhs que están a cargo de estos Lataif. Esto está en la tradición Naqshbandi, ¿vale? Está en la tradición Naqshbandi. ¿Qué parte de esto se le comunicó a Gurdjieff? Pues no lo sabemos. Aparte de que como esto es, Gurdjieff lo podría haber sacado de otros, como él viajó mucho por Oriente, pues también podía haber cogido la doctrina de los Lataif de otras táricas, porque o de otras fuentes, porque él recorrió mucho Asia Central y el Lejano Oriente, y por lo tanto podía haberlo cogido a otros lados, ¿no? Ahora, que de esto arregla de esto hace su propia teoría, en fin. Pero esto no es de la tárica, ¿vale? No es de la tárica. Esta clase mencionó que Maulana dijo que la tumba del gran Sheikh Abdullah reunía la baraka de toda la silsila y que no hacía falta visitar otros makams. Ahora que murió Maulana Sheikh Nazim, ¿esta baraka está en la tumba de Maulana? Podemos asegurar que sí. Podemos asegurar que sí. ¿Eh? Alhamdulillah. ¿Puede contarnos algo más de la mujer de Maulana? De la esposa de Maulana. De la esposa de Maulana. No soy el más indicado para poder hablar de la esposa de Maulana. Eso habría que preguntarle a alguna de las mujeres que ha estado más en contacto íntimo con ella, ¿no? Pero que vamos a decir que fue una gran santa y un makam muy elevado, esto sin ninguna duda. ¿Eh? Ahora, no puedo yo hablar. Sí que a lo mejor podemos hablar de para dar un poco colofón un poco al asunto, ¿no? Cuando me dicen, es que la tumba de Maulana Sheikh Naqvi reúne toda la hogar, sí, evidentemente que sí. Esta es la tumba que ahora, alhamdulillah, fijaros que ahora, por ejemplo, el acceso
al Maqam de Gran Sheikh Abdullah Dagestani, pues está como cerrado, la situación en Siria es dificilísima, por lo tanto, alhamdulillah, lo que está abierto es esto, Allah ha abierto esto y alhamdulillah está accesible, y esto es lo que Allah ha puesto en este momento, para hacerlo, para facilitarnos a todos nosotros, ¿no? Esa baraka. Y ya que, como hemos expuesto de todos estos días, pues la historia un poco de la sílsila, ponemos un poquito de resumen, ¿no? Del significado, ¿no? Del significado de la Naqshbandía y también en relación a lo que dijo Maulana finalmente de Rabbani, de lo que es Rabbani. Entonces, o sea, enfocarlo esto en una perspectiva, vamos a decir, escatológica. Escatológica. Si no saben lo que es escatológico, pues mirar el diccionario y a ver si... La dimensión escatológica. Desde Imam Rabbani, especialmente desde Imam Rabbani, que él es el renovador del segundo milenio, la Tariqa al-Naqshbandi tiene, primero porque Imam Rabbani mismamente lo dice, él es el primero que dice, Imam Mahdi alayhi salam va a estar en esta Tariqat, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la Tariqa al-Naqshbandi adquiere un rol escatológico y a partir de Imam Rabbani, todos los sheikhs no solamente son Sheikh Naqshbandi, son Sheikh Qadri, son Chistis, son de todas las tarikas, ¿entiendes? Son resúmenes. Es como el que resume y protege, dijésemos, a todas las demás tarikas. Esto es desde Imam Rabbani, pasando por Maulana Khalid al-Baghdadi, que también es algo reconocido, van todos a él. ¿No? Es algo que fue reconocido en su momento, ¿no? Y culmina en Gran Sheikh Abdullah Dagestani, que es alguien también especial y que inaugura este periodo en que la jilafa desaparece de la umma. Es decir, es que es un punto importante. Porque todas esas tarikats tienen sentido dentro de un orden tradicional en el que hay un jalifa, hay un emir, hay una autoridad que hace que se cumpla la ley, la shariat. Entonces, dentro de este contexto regular, en el que hay una shariat, que hay un jalifa, hay un emir, un sultán, que hace que se cumpla la ley y es el que si hay que ejecutar alguna pena o poner penas, tiene que ser a través de él y por orden suya. Por tanto, todos los demás, las tarikas sufis juegan un papel de soporte espiritual, de este orden, de soporte espiritual de este orden. Especialmente la Tariq Naqshbandi hace esto algo explícito, especialmente a partir de Imam Rabbani, porque él es alguien que en el contexto del sultanato mogol de la India, que empieza a haber sultanes que quieren hacer como el sultán Akbar que quiere hacer un din ilahi, entonces Imam Rabbani está en contra y todos sus continuadores, su hijo y su nieto y todos los continuadores de la sílsila en la India están apuntalando ese sultanato. Y luego Maulana Khalid al-Baghdadi va a Bagdad, que está en el último tiempo de los otomanos, y también apuntala al sultán y está con el sultán y va apuntalando el orden tradicional de los otomanos.
Entonces, todas las táricas están orgánicamente en este orden, tradicional. Es que esto es muy importante comprenderlo, porque nosotros que ya hemos nacido en este post-orden, creemos que las táricas tienen una existencia independiente de todas las demás. No. Entonces, en el momento en que ese orden tradicional se hunde, porque se acaba el califato y se acaba la jilafa, y empieza a predominar el orden laico, ¿cuál es el papel de las táricas en este contexto? Entonces hay una verdadera debacle. ¿Cuál es ese tiempo? Ese tiempo es el tiempo del gran Sheikh Abdullah Dagestani. ¿Comprende? Entonces, todas las táricas, por ejemplo, en el orden en Turquía y en el orden otomano, ¿qué hay? Pues todas ponen el cuadro allí de Ataturk, para que no les cierren el chiringuito, ¿entiendes? La autoridad. Entonces, solamente alguien como Gran Sheikh Abdullah Dagestani puede lidiar con esta situación, ¿entiendes? Y abrir algo que hasta ahora estaba cerrado, que es poner en evidencia, abrir totalmente esa proyección ya escatológica hasta el final de los tiempos, con la llegada de Signal Magni y Sinai Salam. Entonces, hasta hace muy poco, ninguna de las otras táricas se atrevían a hablar de Signal Magni. Era como estaba totalmente, era un asunto tabú, totalmente tabú, porque contradecía totalmente el orden laico, ¿eh? Y el pensamiento laico y la visión laica de la historia y de qué momento de la historia estábamos, ¿eh? Desde el punto de vista laico, estábamos en una situación que íbamos a un nuevo mundo laico, que nos íbamos a desprender de todos los tabús y las taras del pasado y íbamos a construir un nuevo mundo laico. Desde el punto de vista tradicional, estamos ya en el final de los tiempos, en la última edad de la ignorancia, la yahilía final, y que en ese momento están estos hadices dichos del profeta, las paz y las bendiciones sean con él, cuando dice que en ese momento mantener el din, mantener la religión, mantener el din, va a ser más difícil que mantener una brasa en la mano. Y por lo tanto, Gran Sheikh Abdullah Dagestani tiene una misión y su continuador, Maulana Sheikh Nazim, y su continuador Sheikh Ahmed, Al-Haqqani, Al-Rabbani, tiene esa misión de mantener a flote nuestro imán hasta la llegada de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Y por eso es muy importante la enseñanza que da Gran Sheikh y que nos transmite Maulana Sheikh Nazim, que nos transmite Maulana Sheikh Mehmed, es que nosotros tenemos que pedir todos los días por la llegada del sultán, por la llegada, para que este orden tradicional que se ha perdido sea reconstituido. No es una opción, es que desde el punto de vista de la Sharia misma es obligatorio, porque es obligatorio que esté la figura del jalifa para que se mantenga este orden tradicional. Si no está, es obligatorio pedirlo. No, porque si no lo pedimos, es como que entonces aceptamos el orden actual, que es el orden laico. Entonces, el hadith del profeta, las paz y las bendiciones, dice, si ves un mal y puedes arreglarlo o eliminarlo con la mano, pues hazlo. Si no puedes con la mano, inténtalo con la lengua. Pero si no puedes con la palabra, con la lengua, entonces oponte con el corazón. Tu corazón tiene que oponerse, no puede rendirse a este orden antitradicional. Entonces, para conservar tu corazón,
a flote, vivo, para que no sucumba a esta situación, necesitas esa conexión, digamos, esta conexión con los Auliaullah, nuestra conexión con Maulana, con Gran Sheikh, que es el encargado, o sea, realmente Maulana es el encargado de mantener esta llama viva hasta la llegada del sultán, hasta la llegada de Sayyidina al-Mahdi. Y nosotros conectamos con esto a través, pues, del dúa, Maulana nos ha dado un dúa para que repitamos todos los días pidiendo esta llegada. Es muy importante esto, porque esto es lo que nos mantiene a flote. Si no hacemos esto, podemos llenar nuestras mentes llenas de fiqh, de tal y cual, no nos servirá para nada. Al revés, será más peso para hundirnos más rápido. Porque, ¿de qué nos sirve tener grandes conocimientos de esto si no los podemos aplicar y no los podemos llevar a la práctica? ¿Entiendes? Todo conocimiento que tú tengas y no lo lleves a la práctica es un conocimiento que va en contra de ti, no a favor tuyo. Este es el punto delicado en que nos encontramos todos los creyentes, ¿entiendes? Y ser consciente de ello, alhamdulillah, es lo que nuestra conexión con Gran Sheikh es lo que nos da esa conciencia real de esto. Y por tanto es un criterio claro de cuál es realmente la misión. La misión. Entonces, por tanto, por eso Maulana, cuando habló no digáis Naqshbandi, digáis Rabbani, es para poner en claro que esta función escatológica que llega al final. Ya no se trata entonces de un nombre, del nombre de una tárica frente a otras táricas. No, se trata de que aquí solamente hay un salvavidas, y que o te pones dentro de este salvavidas o te hundes. ¿Entiendes? Este es el asunto. Porque esta es la situación de nuestro tiempo. ¿Quién puede sobrevivir en un mundo en que totalmente hay un orden laico por todos lados y esto nos entra en nuestras casas, en nuestros hogares, y con las tecnologías actuales, por el móvil, por el otro? Imposible. ¿Cómo podemos sobrevivir en este mundo actual? ¿Entiendes? Porque, alhamdulillah, teniendo esa perspectiva final. Ahora, esa perspectiva final del último tiempo, del último día, es algo que está perfectamente afianzado en el inicio de la revelación, en el Corán. ¿Entiendes? El Corán está hablando continuamente de la hora, de la última hora. Y cuando preguntan, ¿cuándo es la hora? Allah solamente sabe la hora. Pero hay muchas veces en el Corán que dice, la hora está más cerca que un parpadear. O profeta Muhammad, la hora está, mi muerte y el día del juicio están como estos dos dedos. Por lo tanto, en la tradición del Islam, en la tradición del profeta, en la tradición del Corán, hay una intensidad puesta en la última hora, en el final de los tiempos. Si llegamos ya al final de los tiempos y estamos totalmente despistados pensando que este tiempo, qué fantástico, qué bonito es esto, y oye, pues no está mal y tal, pues muy mal, ¿aprendes? Entonces, tenemos que mantener nuestro corazón totalmente como el repudio de toda esta ideología y mentalidad. Porque esta es lo que es nuestra salvación. Si no, inmediatamente nos hundimos y desconectamos. Por lo tanto, estamos en una situación crítica. Maulana Sheikh Nazim, lo repito mucho, lo recuerdo perfectamente. Una vez estábamos, ¿no?, en Londres y estábamos en una habitación, todos en silencio, era Ramadán, estábamos aislando y finalmente alguien hizo una pregunta porque no podía más como ya no podía quedarse más sin silencio, hizo una pregunta, salió y hizo una pregunta
fuera de contexto, ¿no? Pero Maulana dijo, bueno, aquí estamos. Entonces él explicó, nuestra situación es como el hundimiento del Titanic, ¿vale? El Titanic, ¡pum!, choca, se hunde. A ver, todo el mundo al agua, ¿cómo nos salvamos? Entonces, dice, nuestra misión es lanzar salvavidas a la gente para que no se hunda. Entonces, esta es nuestra visión. Esta es nuestra situación, esta es nuestra realidad. Es decir, que si Maulana esto dijo hace 20 años, ¿cuál es nuestra realidad ahora? ¿No? Entonces, alhamdulillah, confiamos en Allah, confiamos que ciertamente el plan de Allah, perfecto, pero tenemos que tomar conciencia de que nuestra preocupación número uno tiene que ser que nuestro corazón no se contamine, ¿eh? y no acepte pues las ideologías y las que hoy en día circulan, ¿no? Alhamdulillah. Bueno, creo que esto es lo más importante, ¿eh? Creo que también es muy importante que vayamos a lo esencial. Por eso hoy en día Maulana no habla de los lataif, ¿vale? No habla de los lataif, porque si en otro tiempo había una iniciación de abrir lataifs, ahora lo que Maulana hace es cerrar lataifs. Porque si en un mundo como el nuestro, si abres los lataif, quiere decir que estás abriendo, como dicen los chakras, ¿no? Al desorden actual. Y no te va a traer luz, sino te va a traer más problemas, ¿entiendes? Por lo tanto, ahora la labor de los sheikhs es cerrar lataifs, pero bien cerrados, ¿eh? Como cuando vas en un submarino, tienes que cerrar las compuertas para que no entre, porque si no, te entra agua. Esto es muy importante porque la gente sigue pensando, ay, por favor, dime el secreto de los lataifs, por favor, que quiero. No. Alhamdulillah, haz conexión con Maulana y él, ahí está, todos los lataif están resumidos en esa conexión de corazón. Y esto es una misericordia para hacernos, dijésemos, a todos nosotros el asunto fácil y posible, ¿vale? Para todos. Inshallah. Mantiene el más cercano a nosotros, cerrado para que precisamente no evitarnos eh, problemas y turbulencias, ¿no? Alhamdulillah. Nos concentramos en nuestro asunto e inshallah esto tiene su sabiduría porque finalmente veremos sus frutos y resultados. Si no lo vemos durante nuestra vida aquí, en el último tramo de la vida, lo veremos. Hemos de pensar, para tomarnos en serio nuestro camino, hemos de pensar cada día varias veces en la muerte. Entonces, a ver, ¿cómo vamos a pasar el último tramo de la muerte? Porque de todas las cosas de este mundo, lo que es absolutamente seguro y certero es que todos vamos a morir. Entonces, esta es la certeza indudable que todo el mundo tiene. Entonces, ¿cómo vamos a morir? Entonces, alhamdulillah, Allah nos va a dar un buen final. Inshallah, si mantenemos nuestra conexión con los sheikhs, con los profetas, con los salihin, con los siddiqin, alhamdulillah, pues ciertamente Allah nos dará un buen final. Y ese buen final se manifestará que Allah hará que ese tramo tan difícil que es pasar de este mundo al otro mundo, Allah nos lo hará fácil. Lo hará fácil. Y por lo tanto, hemos de pensar siempre del conocimiento que adquirimos en este mundo
qué parte de este conocimiento va a realmente ser beneficioso en el otro mundo. ¿Eh? ¿Qué conocimiento de esto va a ser beneficioso en el otro mundo? Entonces, lo que es absolutamente seguro para nosotros es que toda la conexión espiritual con las gentes de Allah en este mundo, este es 100% beneficioso para nosotros a pasar. Todo nuestro conocimiento mental que podamos tener en el momento de la muerte no nos sirve de nada. Todo eso desaparece totalmente. ¿Eh? Todo ese conocimiento mental en el momento de la muerte desaparece totalmente. No nos sirve de nada. Solo nos sirve cuál es nuestra actitud de corazón en ese momento. Eso. Eso. ¿Eh? Todos los actos son según sus intenciones. Y las intenciones son actos del corazón, que están en el corazón. ¿Cuál es realmente lo que está en tu corazón? Esto es finalmente lo que cuenta. ¿Eh? Alhamdulillah. ¿Y cómo mantener este corazón limpio? Y en Qibla, pues necesitamos esa ayuda. Sin esa ayuda, naufragamos. Alhamdulillah. Bueno, creo que hasta aquí hemos llegado. Por lo tanto, no os preocupéis de los lataif. No os preocupéis. Ya en su momento dado, el gran Sheikh os abrirá los lataif. Inshallah, los lataif están cerrados hasta la llegada de Sayyidina al-Mahdi. Punto. No intentéis abrirlos por vuestra cuenta porque será imposible. ¿No? Es ni nadie tiene permiso para abrirlos. Y si alguien dice que tiene permiso para abrirlos, cuidadito, porque es un falso sheikh. ¿Vale? Esto tiene que quedar muy claro en estos tiempos. No podemos estar perdiendo tiempo. Es así, ¿vale? Si alguien viene, mía, que os voy a abrir los latais. ¡Oh! Cuidadito, cuidadito, déjame los latais tranquilos. Déjame los latais tranquilos. ¿Eh? No os preocupéis tanto. Ya cuando toque abrirlos, abriréis. Entonces, como dice Maulana, entonces directamente, ¡paf! Directamente Allah. Alhamdulillah wa shukrillah. Bueno, no sé si hay alguna más pregunta. Bien. ¿Qué hay más preguntas? Y que considera adecuado de cómo vive usted ese evento tan importante para nosotros. Esto es Saifuddin de Murcia. Ya se lo explicaré particularmente a él cuando lo vea. Pero no creo que sea el lugar ahora. Cada uno hemos tenido nuestra experiencia. Yo creo que todo el mundo, estuviésemos presentes ahí o no, todo el mundo hemos tenido la experiencia de la muerte de Maulana y lo que cada uno pasó en ese momento y los karamats que cada uno pudo experimentar en ese momento. Pero no creo que sea ahora el lugar adecuado para hablar de esto. ¿Hay actualmente desde Tarifa algún conocimiento del Mumalat para completar el din? ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir? ¿Eh? Bueno, Habiba, si puedes explicar la pregunta. Bueno, todo lo demás son gracias. Para completar el din. Mira, Mubalat se refiere a las acciones. Si, si logramos cumplir con todo aquello que Maulana nos ha enseñado y nos ha,
nos ha enseñado, si logramos cumplir con todo esto, mashallah, vamos más que sobrados. Alhamdulillah. Incluso si somos capaces de hacer solamente, como decía Maulana, de 100 cosas una, ya va bien. Y que finalmente, como Maulana decía, es más importante abandonar algo que está prohibido, ¿eh? Es más importante, como Maulana decía, por ejemplo, en Shariat hay 800 cosas prohibidas y 500 cosas recomendables. Pero decía, dejar una sola prohibida es más importante que hacer las 500 recomendables. Por lo tanto, sí que lo más importante es examinar en nuestras vidas aquello de lo que nos tenemos que desprender, ya sea como algo que sea haram, que sea prohibido, o que sea incluso makruh, detestable. ¿Entiendes? Si nos podemos desprender de esto, eso es más importante que estar sobrecargado de prácticas. Por eso a lo que yo recomiendo, sobre todo a los que empiezan, es hacer estrictamente lo que es obligatorio, ¿eh? Y intentar desprenderse de todas aquellas cosas que son prohibidas o dudosas. Alhamdulillah. Bueno, pues, inshallah, damos por terminado. Con sí. Lo social de la Sharia. Pues es lo que hemos dicho, intentar, hoy en día está muy complicado, está muy complicado, porque todo, nuestra actividad social está totalmente mezclada, corrompida, incluso si hacemos comercio, está muy complicado. Ya no hablemos si empezamos a hablar del riba, de la usura, es decir, está todo muy complicado, está muy complicado. Pero uno tiene que hacer la intención de intentar desprenderse de todo aquello que es prohibido o dudoso. Hacer esa intención, inshallah, Allah ayuda y da luz a cómo hacerlo. Cómo hacerlo. Porque no se pueden dar reglas generales, porque cuál es la situación de cada uno en el mundo actualmente es muy complicado. Pero uno tiene que hacer esa intención e inshallah Allah le va indicando el camino de cómo hacerlo. Bueno, alhamdulillah, damos gracias a Allah, alhamdulillah, que nos ha permitido completar estas 7 sesiones, alhamdulillah. Inshallah, pedimos a Allah que realmente sean de provecho para todos y que pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala tenga misericordia de nosotros, nos mantenga ese paraguas de Maulana, el paraguas de los awliyaullah. Alhamdulillah, que Allah bendiga a tu wakil y le haga, alhamdulillah, que su esfuerzo sea recompensado también, inshallah, y tenga frutos, inshallah. إلى شرف النبي سيدنا محمد والأرواح الأنبياء والمرسلين وهنا وجلالهم والأرواح أئمة الأربعة والأرواح مشايخنا وجموع الخليقات موحى وخلين سبحانه الأسمان والبخاري ولا حضرات أستاذ سلطان أولياء سبحانه الأستاذ خدام قداس قال رباني وإلى مرشدنا الشيخ مالي علي الفند الحقان رباني سيد صلاتي وستون فاتحة آمين آمين. الحمد لله والشكر لله.